Hola amigo, hola amiga, que Dios te bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el primer trimestre del año 2026. Te invito a que ahora vayas, busques tu Biblia y vengas para que podamos estudiar juntos las cosas grandes y ocultas que el Señor desea revelar para nosotros. Mi nombre es Mario de Rux y el día de hoy estamos estudiando la semana número 9 de la lección de escuela sabática con el título Reconciliación y Esperanza. Y antes de comenzar, me gustaría hacerlo con una oración. Si tú tienes algún pedido de oración, te invito a que puedas dejarlo en los comentarios. Ahora donde estés, te pido que cierres tus ojos para que podamos orar. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso día que nos has dado, por las bendiciones que derramas sobre nosotros y por este momento que nos permites estudiar tu palabra. Te pido, Señor, por cada persona que ve estos videos, por sus familias y sus amigos, por sus vidas, Señor, para que podamos seguir creciendo juntos en armonía con tu voluntad, en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana estamos estudiando cómo Pablo continúa hablando acerca del tema de la reconciliación, pero llevándolo de un plano universal a un plano personal. El versículo central lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que nos dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De esta manera debemos pasar la idea de que Jesús salvó a todo el mundo a una relación personal con el Salvador. Necesitamos transformar esa creencia de que Jesús es el Salvador del mundo a que es el Salvador de personas, porque Cristo no vino a salvar gente, sino personas. Y es solo de esta manera que la verdad, como es en Cristo, puede ser desarrollada en nuestra vida. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, Pablo escribió lo siguiente: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. De manera que el sacrificio de Cristo reconcilia nuestras obras con Dios. La humanidad alejada de Cristo no tiene un solo rasgo de justicia entre sus obras, como dice el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sin embargo, hay buenas noticias. Dios ha tomado la iniciativa desde el principio del tiempo de reconciliarnos con Él, a pesar de que fuimos nosotros los que les dimos la espalda. Él tomó la decisión de poner a andar el plan de salvación para resolver el problema del pecado, aun cuando la única solución se encuentra en entregar a su Hijo amado por la humanidad pecadora. Pero Dios no hizo esto con pena o con dolor en el corazón, sino que Él lo hizo por amor. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios quien nos busca constantemente por medio de su Espíritu Santo. Está tratando de convencer a cada pecador de pecado, justicia y juicio. Y es Él quien nos recuerda a cada momento su promesa dada desde la caída en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El objetivo final de Dios es que su pueblo, en el tiempo del fin, sea justificado por la sangre del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y santificado por su palabra, la verdad del Evangelio. Y en palabras de Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Necesitamos a Cristo, debido a nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, porque nosotros nunca hemos podido resolver el problema del pecado. Pero dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La tía Elena escribió en La maravillosa gracia de Dios, en la página 177, los mejores esfuerzos que pueda hacer el hombre con su propio poder son ineficaces para responder ante la ley santa y justa que ha transgredido, pero mediante la fe en Cristo puede demandar la justicia del Hijo de Dios como plenamente suficiente. Cristo satisfizo las demandas de la ley en su naturaleza humana, llevó la maldición de la ley por el pecador, hizo expiación para él a fin de que cualquiera que cree en él no se pierda sino tenga vida eterna. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo, y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina, y así se combinan la divinidad y la humanidad. Es solamente cuando aceptamos la muerte de Cristo como nuestra por medio de la fe, el arrepentimiento y el bautismo que somos justificados y liberados de la condenación del pecado. Como dice Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si nos basamos en nuestros propios esfuerzos para alcanzar el cielo, estaríamos negando el sacrificio de Jesús en nuestro favor. La tía Elena también advierte: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado. Pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo, la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Por esto mismo, la vida que vivimos ahora es el resultado de nuestra unidad con Jesús. Así es como experimentamos su poder recreador, y únicamente con los ojos puestos en Él podremos ver cómo vive su vida en nosotros. Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay una aclaración muy importante que necesitamos hacer acerca de esto. En Efesios capítulo 3, versículo 17, Pablo nos solicita que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Cuando Cristo vive en nosotros por la fe, es necesario que nosotros permanezcamos aferrados a Él. De esto depende el desarrollo de nuestra vida espiritual y el crecimiento de la semilla del Evangelio en nuestros corazones. La esperanza está condicionada no porque Dios no pueda mantenerla, sino porque es nuestra parte el mantenernos firmes en la fe que hemos recibido de Dios.
No debemos ser como los fariseos, quienes oscurecieron el significado de la palabra y se aferraron a métodos de salvación humanos, en lugar de recibir el evangelio que les fue predicado por Jesús. Y esta advertencia hizo Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. De manera que el estar cimentado se refiere a tener un sólido fundamento en la fe y el amor basados en la palabra de Dios, que es Jesús, como escribió Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La santificación es un proceso que debe darse en la vida del cristiano y que culmina con la segunda venida de Cristo. Es posible caer de la gracia en contrariedad al pensamiento de una vez salvo, siempre salvo. Y la tía Elena escribe acerca de las luchas de los seguidores de Jesús en Cada día con Dios, página 60. La vida del cristiano es una extraña mezcla de dolores y placeres, frustraciones y esperanzas, temores y confianza. Se siente sumamente insatisfecho consigo mismo, puesto que su propio corazón se agita tremendamente, impulsado por pasiones avasalladoras que ceden ante el remordimiento, el pesar y el arrepentimiento, que a su vez dan lugar a un sentimiento de paz e íntimo regocijo, porque sabe, cuando su fe se aferra de las promesas reveladas en la palabra de Dios, que cuenta con el amor perdonador y la paciencia infinita del Salvador, a quien trata de introducir en su vida y de incorporar a su carácter. Son estas revelaciones, estos descubrimientos de la bondad de Dios, los que le dan humildad al alma y la inducen a clamar con gratitud, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué pensaremos nosotros acerca de estas tribulaciones que tenemos cada día? ¿Cómo sobrellevaremos estos sufrimientos? Pablo nos anima en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 25, a tener una actitud como la que él tenía al enfrentar estas cosas. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y Pablo también nos recuerda en Romanos 8:18 que pase lo que pase, él tenía muy seguro: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mientras Pablo estuvo en prisión, tuvo la oportunidad de escribir las cartas a Filipenses, Colosenses, Efesio y Filemón. Y cuando salió, Dios lo inspiró para escribir consejos importantes en su primera carta a Timoteo y en su carta a Tito. Y aun cuando volvió a ser arrestado nuevamente, escribió su segunda carta a Timoteo. Estos últimos años de Pablo él los utilizó para escribir una porción significativa del Nuevo Testamento, la cual probablemente también incluye la carta a los Hebreos. Pablo conocía la responsabilidad que se le había dado como administrador del ministerio que Dios le dio, pero sabía que Dios era quien iba a proveer todo lo necesario para que él cumpliera ese ministerio. Y finalmente dio su vida, al igual que los demás apóstoles y profetas del Antiguo Testamento, para cumplir la palabra de Dios en conexión con su plan divino. Este es el misterio del cual Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido revelado, manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria.
Este es el propósito eterno ordenado aún antes de las edades para nuestra gloria, y revelado a través del plan de salvación. Pedro describe esto como algo que los profetas anticiparon, aun cuando no lo comprendían, y que los ángeles desean estudiar con mucho interés. En Primera de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero nosotros que vivimos en este tiempo tenemos la gracia de recibir la revelación de este misterio en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Todas las cosas, como hemos estudiado en la semana anterior, tienen su unidad por medio de Cristo. Y de la misma manera la salvación ha sido puesta a disposición tanto de judíos como de gentiles. Así lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De esta manera se cumple la oración que hizo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El misterio de Dios se revela en el hecho de que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, como dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De manera que esta unión espiritual con Cristo nos habilita para estar sentados en los lugares celestiales junto a Él, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y también nos permite probar cuál es la voluntad de Dios, porque la eternidad comienza aquí, donde ya podemos comenzar a vivir con Jesús, como dice Hebreos capítulo 6, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Este es el poder del Evangelio, como dice Pablo, Colosenses 1, 28 y 29. Jesús, entre paréntesis, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y según sus escritos en 1 Corintios 1:23, Él confirma la naturaleza de su prédica, porque dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Sin embargo, Cristo es el poder de Dios para convertir al más pobre pecador en un hijo suyo. Por eso Dios nos ha dejado su palabra, porque por medio de ella nos enseña la fe como es en Jesús, para que podamos ser llamados hijos de Dios. Este debe ser el centro de nuestra predicación, porque solo en Cristo, como dice Pablo en Colosenses 1, versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Solo por medio de Cristo vamos a ser perfeccionados, a través de una buena alimentación de la palabra y una relación continua con nuestro Señor Jesús.
Debemos crecer cada día, testificando de sus obras en nosotros, hasta llegar a la estatura del Señor Jesús. Y es solo de esta manera que podremos evitar los engaños que vienen de añadir una pizca de mentira a la palabra. El Señor Jesús nos aconseja en Mateo capítulo 10, versículo 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y nos recuerda que solo en Él vamos a poder tener el fruto del Espíritu, como está escrito en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ya para terminar, me gustaría leer esta cita que escribió la tía Elena en La maravillosa gracia de Dios, página 20. En el nuevo nacimiento, el corazón viene a quedar en armonía con Dios, al estarlo con su ley. Cuando se ha efectuado este gran cambio en el pecador, entonces ha pasado de la muerte a la vida, del pecado a la santidad, de la transgresión y rebelión a la obediencia y a la lealtad. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que a la Biblia llama santificación. Qué maravilloso es todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Aun cuando le hemos dado la espalda, Él busca reconciliarnos con Dios. Desea desarrollar una relación personal con nosotros. De siervos, desea que pasemos a ser llamados amigos y en amistad íntima mostrarnos el camino hacia la salvación. Por medio de Él podemos dejar los rudimentos del mundo, de manera que podamos hacer las obras que nuestro Padre ha preparado para que caminemos en ellas. ¿No te gustaría tener una relación así con el Salvador? Que Dios te bendiga.